Según el portal especializado en turismo, Condé Nast Traveler, estas son algunas de las ciudades más antiguas del planeta y que aún conservan ruinas que cuentan la historia del mundo. Número 10. Lisboa, Portugal. El origen de esta ciudad, que data del siglo XII a.C., aún es un misterio. De acuerdo con la mitología griega, fue fundada por Ulises después de huir de Troya. Sin embargo, para otros fue fundada por los fenicios. En la actualidad es la capital y la ciudad más grande de Portugal, con cerca de 550.000 habitantes, y ha jugado varios papeles importantes en la historia gracias a su salida al río Tajo, que desemboca en el Océano Atlántico. Número 9. Benares, India. Está ubicada a las orillas del río Ganges, uno de los más grandes del subcontinente indio. Este lugar es muy importante puesto que arqueólogos encontraron artesanías y ollas de arcilla que comprueban que en el siglo IX a.C., ya habitaban humanos a las orillas de este río. Es considerada como la capital espiritual de la India. Número 8. Luoyang, China. Está ubicada en la llanura central de China y es una de las 13 capitales más antiguas del país. Inicialmente tuvo el nombre de Chongou y fue construida en el siglo XI a.C. Esta ciudad fue destruida a causa de una guerra civil en el 510 a.C., y por orden del rey fue reconstruida al año siguiente. Esta ciudad alcanzó a ser habitada por 9 dinastías de líderes chinos, además era el lugar de residencia para los emperadores y en ella se encuentra el primer templo budista construido por el imperio. Número 7. Luxor, Egipto. Forma parte de la antigua ciudad de Tebas. Fue denominada por Homero como la ciudad de las 100 puertas, debido a las numerosas puertas que tenían las murallas y templos antiguos que se remontan al 2000 a.C. La ciudad de Luxor se construyó sobre las ruinas de Tebas, lugar donde se enterraron a los faraones y nobles del Imperio Nuevo de Egipto, lugar que se denomina actualmente como el Valle de los Reyes. Número 6. Plovdiv, Bulgaria. Esta ciudad es la más poblada de Bulgaria después de su capital, Sofía. Se encuentra en las faldas de 3 montañas y a las orillas del río Maritsa. La historia de Plovdiv se remonta a 6.000 años atrás, mucho antes que Atenas y Roma, lo que la hacen una de las más antiguas de Europa. Plovdiv en su época se consideraba como un centro arquitectónico y de infraestructura debido a que la ciudad llegó a tener un sistema de canalización y depuración de aguas, que la hacían moderna para esa época. Número 5. Sus, Irán. Es una ciudad ubicada en la capital de Chistón Condado en Irán, al pie de Zagros, una cadena montañosa que se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros entre Irak e Irán. Sus fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Data del 4500 a.C., y perteneció a varios imperios e incluso es citada en la Sagrada Biblia como el lugar donde se planeó desterrar al pueblo judío. Número 4. Argos, Grecia. Es una ciudad ubicada en la península del Peloponeso, fundada hacia el 2000 a.C., aunque creencias populares dicen que es la ciudad más antigua de Grecia. Incluso, que en ella nacieron muchos soldados que luego lucharon en la batalla de Troya. En el 400 a.C., albergó a los antiguos Juegos Olímpicos. Actualmente es un lugar turístico ya que muchos de los restos arquitectónicos de templos como Venus y el Teatro Romano han sido encontrados. Número 3. Biblos, Líbano. Esta ciudad está ubicada en la costa del Líbano, cerca de la capital Beirut. Fue un lugar de paso de diferentes asentamientos y es considerada como la ciudad más antigua del mundo habitada ininterrumpidamente. Además, Biblos se cree que fue fundada alrededor del año 5000 a.C., es considerada la cuna de la escritura fenicia cuyas raíces futuras dieron lugar al idioma hebreo moderno. Número 2. Çatalhöyük, Turquía. Esta ciudad está ubicada en Turquía. Es considerada como uno de los lugares arqueológicos más importantes del planeta. Desde la década de 1960, investigadores han hecho excavaciones en donde se descubrió un asentamiento de población del período neolítico que data de 10.000 años. Arqueólogos han desenterrado viviendas que se encontraban sobre paredes de piedra e instaladas de forma vertical en donde los pobladores accedían utilizando escaleras. Número 1. Jericó, Israel.
Es una de las ciudades de los territorios palestinos y está situada muy cerca del río Jordán. Arqueólogos han desenterrado restos de más de 20 asentamientos, uno de los cuales data de hace 11.000 años. Además, con la cercanía del río Jordán, tiene una larga historia de pobladores nómadas que se asentaron en este lugar ya que fueron atraídos por la cálida temperatura, los manantiales naturales y porque su tierra era propicia para cultivar.